Bueno, el siguiente enunciado y problema que tenemos dice, determina el punto de ebullición en la paz o punto de burbuja de una mezcla formada por 77% en mol de ciclopentano y 23% en mol de etilbenceno. Tenemos aquí una tabla del compuesto del ciclopentano y del etilbenceno. Y bueno, en la ecuación de Antoine vemos que tiene constantes A, B y C. Y sus valores respectivamente son según sus propiedades de cada compuesto. Vemos acá en la tabla, ordenamos nuestros datos, los copiamos, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que hallar la temperatura a nivel La Paz. En la temperatura de punto de ebullición, ¿no? Dice, pero a nivel de La Paz no sabemos cuál es la temperatura del ciclopentano y del etilbenceno. Entonces lo hallamos. Tenemos entendido que la presión atmosférica a nivel La Paz es de 495 milímetros de mercurio, pero necesitamos hallar esa presión atmosférica en La Paz, pero en kilopascales. Hacemos una respectiva conversión de datos, por lo cual tenemos que en 101,325 kilopascales tenemos 760 milímetros de mercurio, lo cual nos da que la presión atmosférica que tenemos en milímetros de mercurio lo multiplicamos entre 101,325 kilopascales dividido entre 760 y nos da que la presión atmosférica de La Paz es de 65,9946 kilopascales. Bueno, continuando, tenemos en cuenta que tenemos que hallar el punto de ebullición o burbuja. Este es el dato que tenemos que hallar. Vamos a hallar lo que es la temperatura de ebullición del ciclopentano. Y bueno, como vemos en esta ecuación, en esta ecuación de despeje, de temperatura de ebullición, es la constante B dividido entre A menos el logaritmo natural de la presión. Nuestra presión en este caso es 65,9946 kilopascales, menos la constante C. Entonces tenemos que la temperatura de ebullición del ciclopentano es 36,76 y respectivamente la temperatura de ebullición del etilbenceno. De la misma forma, reemplazamos los datos con sus respectivas constantes A, B y C, reemplazando en esta fórmula, tomando en cuenta que la presión atmosférica de La Paz en kilopascales es 65,9946. Tenemos lo que es la composición del ciclopentano. Nos dice en el problema que tiene una mezcla formada por el 77%. ¿Esto qué quiere decir? Que, 77 lo dividimos entre el 100% y su composición es de 0,77. Y del etilbenceno 0,23, dividido entre 100. Y tenemos una composición total de 1, que es la suma de ambas composiciones. Y esa es la composición total. Bueno, continuando tenemos que hallar lo que es la presión del ciclopentano, pero esta vamos a hallar utilizando la ecuación de Antoine, donde nos despejamos, ¿no?, la ecuación original, que es el logaritmo en base 10 de la presión, pero en este caso despejando P tenemos que es la exponencial elevado a la constante A menos la constante B dividido entre la constante C más T. Vemos acá que utilizamos estas constantes de la tabla. Y lo mismo hacemos para la presión del etilbenceno, solo que con sus respectivas constantes empleamos lo que es esta ecuación. Tenemos que hallar una presión total. Para esta parte vamos a realizar lo que es la función de solver que tiene en Excel. Esta presión total nos tiene que dar 495, pero al querer hallar este valor tendremos que evaluar muchos valores. En la presión total tenemos en cuenta que se usa la ley de Raoult, donde dice que son, en este caso la composición del ciclopentano por la presión, ¿no?, del ciclopentano y la composición más, en este caso del etilbenceno
por la presión, su presión respectivamente. Pero el tener que cambiar estos datos o sacar al tanteo, tardaríamos y demoraríamos mucho. ¿Qué es lo que hacemos? Presión total, colocamos que usamos la función de solver, donde tenemos que el establecer objetivo, dice, nuestro objetivo es esta celda. Nos tiene que dar 495 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica a nivel La Paz. Ese es el dato y el valor que nos da y nos pide. Y el valor que lleguemos a tener nos tiene que dar la temperatura de ebullición o burbuja, que es el valor que nosotros también queremos buscar. Entonces, esta celda es esta. Colocamos lo que es resolver y nos aparece el enunciado donde dice resolver encontrar una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Colocamos aceptar y como podemos ver nos da 495 la presión total. Y como tenemos acá, el valor de la temperatura es 117,70 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición o burbuja, y cumple cierta condición. ¿Cuál es? Que esta temperatura tiene que estar de ebullición, tiene que estar entre la temperatura de ebullición del ciclopentano y la temperatura de ebullición del etilbenceno. Tiene que ser menor al del etilbenceno y mayor del ciclopentano. Entonces, al ver que nuestro valor es 117,70, podemos ver y darnos de cuenta que ese valor está entre ambos compuestos. El valor de temperatura está entre ambos compuestos. Entonces, así podemos hallar una solución mucho más rápida a nuestro problema.